Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes de una manera sobrenatural. Con ustedes, su hermano Omar Alcalá. Para mí es mucho más que un honor y un placer estar hablando de la palabra del Señor, sumamente bien acompañado con mi hermana Laura. Laura, preséntate. Gracias, Aneudi. Dios te bendiga. Estamos aquí, Mundo Cristiano Juvenil, y es un placer para nosotros poder compartir la palabra del Señor para así ser edificados. Así es. Y este programa es un programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro hermano pastor Alvin Carrasco. Estamos ubicados en la calle Espaillat 86. Y bueno, tenemos una semana bien movida siempre. Los lunes los caballeros tienen oración en sus diferentes casas. Los martes, verdades bíblicas a partir de las 7 p.m. Los miércoles, consagración a partir de las 9 a.m. aquí en el templo. Los jueves tenemos nuestros diversos ministerios, tienen sus cultos a partir de las 7 p.m. Los sábados, nuestros cultos a partir de las 6:30. Los domingos tenemos enseñanza a las 9 a.m. y a partir de las 11, nuestro culto de acción de gracia. Bueno, el tema de hoy es la palabra que transforma la mente y el corazón del joven, sabiendo que este es el primer programa del mes de la Biblia. Y qué mejor que empezar con la palabra de Dios, dándole ese énfasis. ¿Sabes qué, Aneudi? Disculpa que te interrumpa aquí. Sí. Es un privilegio realmente que nosotros, en nuestro país, República Dominicana, ya que este programa tiene alcance internacional. Sí, porque está en internet. Exactamente. Podamos conmemorar el mes de la Biblia. Y que muchos colegios también se unen a esta conmemoración, está en sus efemérides. Sí. Es un privilegio y sabemos que contamos con nuestro escudo, nuestra bandera, donde está la Biblia abierta. Sí. Entonces, se hace preciso que este mes de septiembre no dejemos pasar eso por alto para hablar de la palabra de Dios. No, y que lo celebremos y lo pregonemos, porque sabemos que así como existe el bien, existe el mal, y hay muchísimos organismos y muchísimas cosas que parece que les molesta eso. Sí. Pero es una oportunidad más para nosotros proclamar la palabra del Señor. Y ya entrando en materia, Laura, para ti, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y así rápidamente diríamos la palabra de Dios. Es la voz de Dios para el pueblo. Sí, sabemos que la Biblia literalmente es la palabra del Señor. Es literalmente como Dios se nos reveló, como Dios nos muestra la voluntad de Él para nosotros, como Dios nos muestra ese amor, ese plan perfecto de que, yo hice el mundo, así fue como yo lo creé, yo hice esto, hice aquello. El hombre se apartó de mí, pero a través de mi Hijo me conoce, a través de mi Hijo se acercó, a través de mi Hijo te di esa libertad de poder tener una relación contigo. Y es literalmente a través de la Biblia que podemos ver y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Quedó ahí plasmado, sí, para que nosotros podamos así tener estas historias, referencias, ver a Cristo. La palabra de Dios nos dice, y lo vemos ahí en Hebreos 4:12, es viva. O sea, es como que hay veces películas infantiles que uno ve que las letras salen de los libros, hacen esas tomas así. Y es eso mismo, que esas palabras, cada palabra que nosotros encontramos en la Biblia van saliendo así y se van, la vamos viendo como una película rodando, y ahí podemos decir, wow, estoy desanimado, pero la palabra de Dios me dice esto, o sea, recuerdo su palabra. Sí, bueno, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y el tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como que te conozco. Eso es, porque
Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Sí. Justamente lo que necesitamos, aunque nosotros no sepamos, y su palabra nos los dice, sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Cuando oramos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a pedir. Sí. Pero entonces, a través de su palabra, Él nos permite esa relación con Él de que, mira, te estoy hablando. Sí, y algo que me llamó mucho la intención es que discierne el corazón. O sea, básicamente la palabra de Dios está ahí para hacernos, porque ya la palabra de Dios está, o sea, independientemente de que yo la quiera leer o no, la palabra de Dios es. Yes. Pero cuando yo la leo, cuando yo la entiendo, es cuando yo puedo entender mi estado como ser humano, mi estado como ente que necesita ser salvado. Cuando yo la leo es cuando yo puedo ver, ok, déjame ver esto. Y empiezas tú a leerla, empiezas tú a escudriñar la palabra del Señor y te topas con un versículo que dice, oh, pero este versículo me lleva a esta actitud que yo tenía. Sí. Este versículo me está llevando a ciertas acciones que yo cometía. Y es como el mismo Espíritu Santo hablando a nuestra vida y diciéndonos, mira, este eres tú. Es la espada del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, y eso discierne, ¿verdad?, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor nos dice, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Más que todas las cosas. O sea, ¿cuántos, y como jóvenes, ¿verdad? No es que los adultos no tengan situaciones, que estamos en esta etapa de transición, como que ya tengo responsabilidades, tengo que tomar decisiones muy puntuales en mi vida. Y tengo como tantos pensamientos, tantas líneas, tal vez por dónde seguir, si voy a ser empleado, si voy a emprender, si voy a ser un inversionista. Tenemos tantas cuestionantes. Entonces, cuando voy a la palabra del Señor y como que todo ese lío, ese rollo que tengo en mi corazón, en mis pensamientos, el Señor me los va, pudiéramos decir, calmando, porque la palabra verdad nos trabaja en nuestras vidas. Asimismo vemos la vida de David. En el Salmo 139, él decía, examíname, oh Dios, y mira a ver si en mí hay camino de perversidad. Sí. O sea, y arréglame, porque es que como humanos, la palabra de Dios nos confronta. Y en 2 Timoteo nos dice, es útil para redarguir, para corregirnos, o sea, para enderezarnos. Y para corregir en justicia, que es otra cosa que me gusta mucho. Pero ¿en cuál justicia? En la de Dios. Porque es que muchas veces nosotros tenemos nuestra pseudo justicia y nosotros vemos las cosas de una manera. Mira, hablando así rapidito, me llega la historia de Saulo, en Hechos 9. Para él estaba bien, para él estaba haciendo lo correcto. Él entendía que esos cristianos que pregonaban el evangelio, que hacían las cosas para Dios, estaban errados. Hasta que tuvo literalmente que toparse con Jesús, dejarlo ciego y tener que venir a Ananías, orar por él y él recibir la sanidad para darse cuenta de que, ok, el que estaba mal era yo. Sí. El que estaba errado era yo. Esa es la manera como yo veo que Jesús, a través de su palabra, trata con nosotros. Sí. A través de que tú vas leyéndola y no necesariamente un milagro, no necesariamente quedar ciego, pero literalmente cuando no conocemos la palabra de Dios estamos ciegos a la verdad. Sí. Desconocemos totalmente lo que es la voluntad del Señor para con nuestra vida, que fue lo que pasó con Pablo. Cuando él se topó literalmente con Jesús, ahí fue cuando él entendió, ok, esto es lo que yo debo de hacer, este es mi llamado, este es mi mandato. Es lo que pasa con nosotros cuando nos topamos con esa verdad, cuando nos topamos con la Biblia, cuando la escudriñamos, ahí es cuando vemos, ok, esto es lo que Dios quiere que yo haga, esta es la voluntad de Dios, y es cuando podemos literalmente ver. Sí, y verdaderamente esta parte de que es viva y es eficaz, cortante. Sí. Más cortante que toda espada. Y yo sé que los miércoles que están las chicas, estas conversaciones, ustedes que nos siguen, las han podido escuchar. Yo particularmente puedo dar testimonio como esposa. Tengo que reírme.
cuando voy a la palabra del Señor y veo lo que me dice la palabra del Señor de cómo yo debo de ser como esposa sometida, de cómo yo debo de ser una maestra del bien, Sí. que muchas veces, muchísimas veces, no es tan fácil. No. Pero la misma palabra del Señor me retiene, me corta. Cuando yo reacciono de una manera que sé que es incorrecta. Justamente en esta semana yo estaba atacando un poquito a mi hijo para que terminara una tarea y él me dijo en un momento, no me gusta que me presionen. Okay. Eso me chocó bastante porque no había sido la primera vez que él me lo había dicho en otro escenario. Okay. Y en ese momento yo no vi a mi hijo como ese hijo o como un niño, sino en su condición de hombre, ¿verdad? Porque es un varón. Sí, sí. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Me llevó a mí a pensar entonces en mi esposo. En esos momentos que nosotras como mujeres presionamos. Y el Señor me trabajó, y ahí mismo recordé, porque es que la palabra así mismo, como le dije ese ejemplo, va saliendo de ese libro físico que nosotros tenemos bonito. Esta Biblia, por ejemplo, es rosada, la que tengo aquí. Hay diferentes, ¿verdad? Para hacer llamativa, va saliendo así. Y pensé ahí en mi esposo y dije, ¿cuántas veces tal vez él se ha quedado callado en momentos que yo lo he presionado? Sí. Y como que eso que fue el mismo Señor hablando a mi vida y recordándome la palabra del Señor de cómo yo ser una esposa sometida, de cómo yo ser esa mujer con esa templanza, ¿verdad? No ser esa mujer necia, como esa gota que nos dice la misma palabra del Señor, que hace ese hoyo en esa piedra de tanto, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra del Señor nos permite. Y entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Que es lo que nos dice Salmos: bienaventurado aquel que medita en su ley de día y de noche. Es necesario que nosotros, jóvenes, acudamos cada día a la palabra de Dios. Sí, y qué bueno que tú dijiste ese testimonio. Es sumamente bienaventurado el que medita en la palabra. Y siempre hay que pedirle al Señor que nos ayude a más que lectores, a más que verla como un libro de historias, ¿verdad? A que nos ayude a ponerla en práctica. Amén. Porque es que muchas veces nosotros conocemos mucho, o por lo menos yo, que me crié en el Evangelio, tú empiezas a citar un versículo y yo, oh, mira, sí, tal, porque ya literalmente nacimos en el Evangelio. Es algo que ya es prácticamente nuestro ecosistema. Sí. Pero, ¿qué tanto de eso yo pongo en práctica? Hay que pedirle siempre al Señor que más que conocerla, nos ayude a ponerla en práctica. Y no es algo que yo te lo digo a ti, es algo que yo me lo digo a mí diariamente. Sí, claro. Porque es que es tan fácil uno vivir así, vivir como que, ok, yo conozco la palabra del Señor, pero llegan situaciones y uno actuar por Aneudi, yo actuar por Omar. Sí. Es sumamente fácil y qué bueno que tú diste ese testimonio, porque fue a través de la palabra del Señor, estudiando el fruto del Espíritu, que yo supe cómo manejar ciertas situaciones en mi trabajo. Tú sabes que cuando uno trabaja con muchas personas, que uno dirige ciertas personas, uno quiere que todo salga como que perfecto. Como uno quiere. Como que, ¿verdad? Y es ahí donde sale el ser humano. ¿Por qué esto no sale así? ¿Por qué? Y es ahí donde el Espíritu Santo, a través de la palabra, dice, uy, el fruto. Sí, así es. El fruto. Y en Santiago, el capítulo 1 de Santiago, nos va diciendo, más sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, amén, engañándose a vosotros mismos. Sí. O sea, así mismo, nosotros ambos hemos crecido en el Evangelio, como decimos, nacimos en la iglesia, y hay cosas en la palabra que siempre la hemos escuchado, que ya no la aprendemos porque siempre la hemos escuchado. Sí. Entonces yo me engaño a mí misma en el momento que simplemente la digo porque es mi costumbre, es mi ecosistema, como tú decías, sí, es mi vocabulario, la palabra del Señor. Y me dice aquí, no es solamente que yo sea oidores, sino hacedores, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es tal semejante al hombre que se considera en su rostro un espejo natural, porque se consideró a sí mismo y se fue y se olvidó quién era. Sí. Wow. Qué chulo, o sea, la palabra del Señor a sí mismo. O sea, me miré en el espejo,
Me Sí, fui. me fui, bye. Entonces es necesario que nosotros conocer la palabra del Señor es una responsabilidad como creyentes, como jóvenes, que, insisto, la palabra del Señor nos llama fuertes. Ujú. Y esa es una responsabilidad, el llamarnos fuertes, porque, oye, yo necesito que tú vayas adelante. ¿Quién Sí. era los que iban delante en las guerras? O sea, el que estuviera más apto Sí. para eso. Y mira qué bueno que tú tocaste eso de que se le olvidó quién era. Muchas veces nosotros tendemos a olvidar que nosotros debemos de parecernos cada día más a Cristo. Que esa es nuestra identidad. Como dice la palabra, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros sabemos o conocemos, podemos conocer todo eso es a través de la palabra. Que eso fue lo que Dios nos dejó. Y de verdad que qué privilegio que nosotros podamos tener literalmente la voz de Dios en un libro. O sea, literalmente abrimos ese libro y si estamos pasando por una situación de tristeza, si estamos pasando por una situación de donde no sabemos lo que debemos de hacer, si estamos pasando por cualquier índole sea la situación, siempre, para toda situación que estemos viviendo, en la palabra del Señor encontramos respuesta. Amén, amén, así es. Hay un eslogan, creo, que dice, para todo lo demás, Existe Mastercard, exactamente. Pero es así mismo, es que este es nuestro, yo ando con esto, esta es mi espada. Sí. Y vuelvo y digo, qué privilegio que en nuestro país es algo por lo cual nosotros debemos de considerarlo un privilegio, atesorarlo y orar por aquellos que no tienen este privilegio, por ejemplo, de hablar como nosotros estamos aquí hablando, de aún a pesar de que se ha intentado hacer de todo con estas agendas 2030 y todos los objetivos sostenibles y todo lo demás, que aún, yo trabajo en un ámbito educativo, en las escuelas es casi inevitable que no se hable de la palabra de Dios. Sí. Porque es que es algo que como dominicanos nos representa. Y oramos de verdad por aquellos perseguidos en esos lugares que la palabra de Dios no se puede abrir, no se puede hablar abiertamente. Es un compromiso que nosotros tenemos con aquellos que no pueden, ¿verdad? Porque se hace la lucha más difícil. Sí. Pero sabemos que esta palabra es viva y eficaz y el Señor nos da las estrategias de compartirla. Sí, y es un compromiso muy grande, porque no es simplemente compartirla, es vivir. Amén. Y ahí es que está el reto, porque compartirla, tú puedes agarrar y postearla en tus redes sociales, tú puedes agarrar y citar un versículo, y sabemos que algún efecto va a tener en la vida de alguien que puede estar pasando por alguna situación, o que la lea y diga, wow, habló a mi vida, me da alegría, me da paz, me gusta. Pero el reto de nosotros es compartirla y ser lo que ella dice. Ser coherentes con la palabra del Señor, que nuestra vida refleje esa coherencia, de que realmente el que pueda, el que conozca, porque asimismo cualquiera conoce, algún filósofo estudioso puede tomar la palabra del Señor como un libro más de su biblioteca para alimentarse y poder refutar. Que de hecho lo ateos la leen. Exactamente, para poder refutar una cosa u otra, pero que puedan abrir la palabra y puedan decir verdaderamente, él vive lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la voz de Dios, de acuerdo a su voluntad. Sí, pero eso sí o sí lo podemos lograr es solamente con el Espíritu Santo, porque con nuestras fuerzas no. Es imposible, literalmente. Y es la espada del Espíritu, es la palabra del Señor. Sí. Y a través de él es que somos entonces corregidos, porque nos recuerda la palabra, es que es así mismo la voz de Dios, es la palabra. Laura, ¿y cómo tú crees que nosotros, como jóvenes, podamos aplicar la palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Pienso que sobre todo debemos de estudiarla, porque tenemos que conocerla. Sí. Y que cada cosa que nosotros hagamos tenga un peso, lo peso por la palabra, de que mis dudas de cómo voy a hacer algo, cómo voy a hacer tal cosa, yo diga, ¿y la palabra de Dios qué me dice?
¿Qué hay en la palabra de Dios sobre esto? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchísimas historias que el Señor nos ha dejado de referencia, de situaciones cotidianas que sucedían en el pueblo, que yo puedo ir a ellas, que puedo yo buscarla, que yo pueda andar a la luz de la palabra, ser luz y que mi cuerpo refleje la palabra del Señor. Sí, y eso es verdad, sumamente bueno, sumamente válido. En Romanos 12:2 habla de eso mismo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso solamente yo lo puedo hacer, como hablábamos en programas anteriores, con la palabra. O sea, yo creo que no hay otra vía, yo creo que no hay otro método, yo creo que no hay otra salida a leer la palabra del Señor y pedirle a Dios que me dé el dominio propio, que lo da, que me dé el entendimiento, que lo da. Y de hecho, la misma palabra de Dios dice que pidamos el entendimiento, que Él lo da. O sea, esa es la única manera en la que yo como joven puedo poner la palabra de Dios en práctica. Sabes que así nos gusta mucho, ¿verdad?, expresar testimonios y esas realidades. Recuerdo en una ocasión que se me pidió hacer un trabajo en el área de la música, que fue algo para mí grande. O sea, que alguien que yo respetaba musicalmente me llamara a mí para dirigir una parte coral de un evento. Yo me quedé como que, Señor, y le comenté a mi mamá, y ese fue el verso que ella me dijo, dice la palabra del Señor, que aquel, y voy parafraseando, que necesita, pida al Señor sabiduría, y Él la da abundantemente. Sí. La da, y fue como algo como que, y a partir de ahí, entonces, el Señor me permitió conocer un área de mi trabajo que no tenía todavía ¿cómo se dice?, la experiencia. Y con la palabra del Señor, yo entonces fue que pude tomar ese impulso como para hacer ese trabajo, confiando de que lo que Él había puesto en mí había sido por un motivo y le iba a dar para allá, y era para su obra. Sí, ¿no? Y sabemos que, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y literalmente eso a mí me trabaja mucho. De verdad, cada situación que Dios pone en la vida de nosotros como jóvenes, o bueno, en todos los aspectos, porque no lo vamos a sectorizar que como jóvenes. Sí, pero estamos en el espacio juvenil del mundo cristiano. Sí. Cada situación que uno puede vivir es literalmente una forma nueva de conocer la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Es una manera nueva de yo conocer o aprender un poquito más de Dios. Amén. Y literalmente lo podemos ver. Vemos ahí cómo hablamos de Pablo, que a través de su entendimiento, a través de lo que él creía que era correcto, Dios se le reveló, cambió su rumbo. Y vemos versículos más adelante que él mismo empezó a predicar. Y ese es el trabajo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, a través de su Santo Espíritu, que a través de que lo conocemos, empieza un cambio integral y paulatino en la vida del ser humano. Y el proceso ahí mismo, de ese verso que tú leías de Romanos, el proceso de transformación no es ya, o sea, es continuo, es cada día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Y lo podemos ver también con Pedro. Pedro fue un hombre que anduvo con Jesús muchísimo tiempo, y en el momento donde él lo iban a crucificar, tuvo una situación. Sí. Pero es el mismo Pedro que con su sombra los enfermos se sanaban. O sea, algo pasó ahí. Y eso es lo que pasa con nosotros como cristianos. Nosotros no vamos a ser perfeccionados de la noche a la mañana, pero es a través de la palabra del Señor y el sometimiento a la misma, que no va una sin la otra. Así es. Que vamos a poder lograr la estatura del varón perfecto. Como termina 2 Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Y bueno, este fue nuestro programa Mundo Cristiano. Dios te bendiga grandemente. Bye bye.